Cordial saludo chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, la intención de este video es realizar el tutorial de cómo se ensamblan las piezas del rompecabezas. Para esto pues debemos tener activo lo que es el programa de Inventor y también tener lo que es descargadas las piecitas en la carpeta de descargas. Puede ser que nosotros ya realizamos previamente con las medidas que tomamos. Listo, lo primero antes de iniciar con el ensamble es comenzar a trabajar con la metodología de proyectos de Inventor. Para esto, pues lo que se sugiere es que se cree una carpeta de proyecto. En este caso vamos a crear una carpetica nueva en el escritorio, una ubicación bastante conocida, y vamos a asignar el nombre al proyecto de nosotros. Le llamaríamos, por ejemplo, ejercicio de rompecabezas. Listo. Ese va a ser nuestro nombre. Yo voy a tomarlo todo y voy a hacer una copia. Ya les indicaré el porqué de esto. Entonces, aquí en el programa de Inventor nos vamos a dirigir a la opción de Projects, en la sección superior. Un clic allí le vamos a decir OK. Si nos aparece un mensaje, nos va a aparecer esta ventana con probablemente pocos proyectos que hemos trabajado hasta el momento. Para crear uno nuevo, entonces nos dirigimos aquí en la parte inferior donde dice New. Nos da la opción de que seleccionemos un proyecto de manera local o un proyecto de manera compartida con otras personas. Nosotros vamos a trabajarlo de manera local en nuestro equipo, de manera autónoma. Vamos a decirle siguiente. Lo siguiente que tenemos es la indicación del nombre del proyecto. Pues particularmente le voy a colocar el mismo nombre de la carpetica del proyecto que yo tenía designado, ejercicio de rompecabezas. Y le voy a indicar la ubicación de ese proyecto, donde quiero que quede guardado ese proyecto. Le voy a dar aquí en los tres punticos, le voy a indicar aquí el escritorio y voy a buscar esa carpetica que yo creé, ejercicio de rompecabezas. Le voy a decir aceptar y voy a verificar aquí en la parte inferior que efectivamente esto quede guardado en el escritorio, que se va a guardar en la carpeta ejercicio de rompecabezas y que se va a guardar pues el nombre del proyecto, este que tengo aquí resaltado, que termina en una extensión de IPJ. Le voy a decir a esto finalizar. El ejercicio o el proyecto más bien va a quedar activo aquí en nuestra ventana con un chulito. Vamos a decir done y vamos a llevarnos esas piecitas. Yo las tengo aquí en la carpeta de descargas. Me las voy a llevar para la carpetica de nuestro proyecto. Recordemos, la carpetica está aquí en el escritorio. Aquí, antes de llegarlas a pegar directamente, señalo que se crean dos carpetas de manera automática cuando creo el proyecto. Una llamada viejas versiones, que son backups de piezas que vaya generando en este proyecto. Y otro que es un archivo pues, de extensión IPJ, que era el archivo de proyecto que estaba mencionando. Adicionalmente a esto, es conveniente crear cuatro carpeticas de trabajo. Una la llamaremos documentos, donde se guardan básicamente fichas técnicas, cotizaciones de materiales, cosas que necesitemos para desarrollar nuestro proyecto. Una carpetica que se va a llamar piezas, donde vamos a guardar lo que son las piezas y ensambles de nuestro modelado. Vamos a crear una que se llame planos, para el desarrollo de planimetría técnica para fabricar esas piezas con proveedores, por ejemplo. Y vamos a crear otra que se llame renders. En esta pues básicamente creamos los renders de los productos, pero también ahí almacenamos las imágenes de texturas, los entornos, entre otros elementos que usemos para desarrollar precisamente esos renderizados. ¿Listo? Entonces, en la carpetica piezas yo voy a guardar esas piecitas que yo ya había modelado previamente. Voy a comenzar a traerlas aquí en el programa. Entonces le voy a decir aquí una opción de nuevo. Vamos a indicarle aquí en el desplegable de nuestra ubicación carpeta metric, como siempre, pero esta vez vamos a seleccionar la carpeta estándar milímetros de ensamble. Vamos a decirle crear. Vamos a esperar un segundito que encargue nuestro entorno de trabajo. A revisar que esté grabando esto todavía. Perfecto. Listo, démosle un segundito mientras carga nuestro entorno de trabajo. Listo, perfecto. Es muy similar al entorno de piezas. Tenemos pues nuestro espacio de trabajo. En la parte de la izquierda ya un árbol de ensambles o de componentes que vamos a ir registrando aquí en la parte de la izquierda. Y pues la pestaña de ensambles sobre la que vamos a ir trabajando. Vamos a indicar entonces posicionar o traer una pieza de, tengamos creada. Aquí hay varias opciones. Pues
Content Center es un banco o una biblioteca de componentes genéricos. Trabajaremos posteriormente, entre otras opciones. Pero por ahora vamos a trabajar con el comando place. Lo podemos ubicar acá o acá. O la letra P, el comando rápido. Vamos a dirigirnos a piezas y nos vamos a traer la primera piecita para nuestro ensamble. Va a ser esta que estoy mostrando aquí en pantalla. Pues el nombre será particular de cada quien que haya asignado. Voy a decirle abrir. Y en nuestro entorno de trabajo pues aparece como de color traslúcido. Un clic para posicionar una unidad. Si quiero posicionar más, pues lo que va a hacer es más clics. Pero básicamente solo quiero uno, entonces presiono aquí la tecla escape y podría eliminar los que no necesito con un suprimir. Listo. Lo siguiente es entender que las piezas, cuando se colocan por primera vez, ellas no quedan fijas, quedan flotando en el entorno de trabajo, susceptibles a dejarse arrastrar si yo hago un clic sostenido sobre la pieza y la muevo hacia los lados. Fíjense aquí el detalle, el cubo en este caso es un cubo de color azul, pero si yo le doy la siguiente opción con clic derecho y le digo aquí anclar o fijar o grounded, automáticamente aparece un símbolo de una tachuelita. Y si yo hago un clic sostenido sobre ella, pues esta no se va a mover, va a estar fija. ¿Listo? Vamos a fijar la piecita, voy a acomodar la pieza a una posición cómoda. En este caso podría funcionar una como esta. Bueno, esta no es la pieza como tal. Aquí me equivoco, vamos a traer la piecita que sí corresponde. Esta de aquí, esta sí es la primera. Pido disculpas por eso. A traer esa piecita, voy a rotarla aquí un poco y voy a anclarla con el clic derecho y grounded. Listo, lo tenemos. Ahora lo siguiente es traer la pieza número 2. Pues recordemos, esta pieza ya está anclada. Vamos a indicarle nuevamente place. Vamos a traernos esta vez la piecita que había mostrado anteriormente. Colocarla por aquí. Y voy a presionar aquí desde la pestaña View, Visual Style, la tercera opción para que se resalten un poco más las aristas de la figura. Lo siguiente es comenzar a rotar la pieza a lo que yo necesito. Para esto selecciono la pieza con un clic, tecla G y aparece este entorno. Si hago un clic sostenido por fuera, se rotará solamente en un eje de libertad. Si lo hago aquí por dentro, pues tendré la opción de moverlo en los tres ejes de libertad de rotación que tiene. En este caso deseo acoplarlo a una posición como la que ven aquí en pantalla y voy a indicarle la unión de caras. En este caso eso se llama relaciones de posición. Lo encontramos aquí a través del comando constraint, tecla C. Vamos a habilitarla. Primero vamos a trabajar con la unión de caras planas, que vendría siendo esta primera opción, pero podemos hacer ángulos, podemos hacer tangencias entre caras curvas, inserciones para tornillerías y eh, asimetrías. En este caso vamos a tomar el de caras planas y debemos entender que yo aquí pues selecciono las dos caras que deseo juntar. Tenemos opciones para juntar caras como si fueran un imán o nivelarlas, como pues lo indican particularmente los iconos. En este caso yo lo que quiero es juntar, lo que quiero juntar es esta cara que ven aquí con esta cara que estoy aquí señalando. Le vamos a indicar aplicar y una vez cerrar. Entonces no pasa nada si se quedan entrecruzando. Él queda restringido en esa posición, él ya no va a bajar porque está juntando esas caras ni las va a separar, siempre las va a tener unidas. Eh, si yo deseo de pronto en este punto eh, editar la distancia entre esas caras, que no sea ceros, como lo indiqué anteriormente, lo puedo hacer, simplemente despliego la pieza sobre la que quiero efectuar el cambio, ubico la restricción, en este caso es juntar un mate, y hago un clic para que me aparezca este recuadro. Si yo esto lo modifico, por ejemplo, a 10, un enter, automáticamente se separan las caras, y si yo llego a medir esto, nos daremos cuenta de que tiene los 10 milímetros que estoy indicando aquí. En este caso voy a retornarlo a 0 milímetros. Perfecto, se juntan las caras. Y voy a seguir dándole indicaciones. Donde yo quiero entonces que con constraint me junte esta cara y me junte esta cara de aquí. Indico un aplicar, un cerrar un segundo para poder mover de manera más cómoda esta pieza. Y, por ejemplo, la podríamos dejar es más aquí por fuera por ahora. Y decirle ahora que me junte con constraint esta cara y esta cara de aquí con la que va a chocar para tener algo como esto. Indicar un aplicar, un cerrar. Si desea revisar el análisis de interferencias de las figuras, de pronto una esté más grande del espacio en el que debería caber, pues lo puedo hacer tomando todas las piezas, opción de inspeccionar y analizar interferencia. En este caso me dice que no hay interferencias detectadas. Vamos a traer la siguiente pieza, place,
Vamos a indicarle la pieza que voy a mostrar a continuación, esta piecita que tiene una muesca, vamos a traerla, decirle abrir. Voy a colocar una de ellas nomás, presiono escape y voy a comenzar a rotar la pieza. Realmente lo que quiero es tener algo como esta posición. Listo, un clic sostenido mientras voy moviendo el mouse para darle la posición que necesito. Un escape y salimos de él. Presiono Constraint. Le voy a indicar en este caso que quiero que me una esta cara que estoy mostrando aquí con esta cara que estoy relacionando aquí. Un aplicar. Perfecto. Cerrar. Podemos acomodar la pieza a una posición más cómoda si lo necesitamos. Indicarle nuevamente Constraint. Juntar. Voy a juntar esta cara con esta cara de aquí. ¿Listo? Un aplicar, cerramos un segundo y comprobamos que se van restringiendo los ejes de libertad en la figura. En este caso nos toca regular la altura. Y le voy a indicar aquí con constraint que me junte, por ejemplo, esta cara que estoy mostrando aquí con esta cara que voy aquí a señalar. Listo, perfecto. La pieza se aterriza, un aplicar, cerrar. La pieza ya queda anclada directamente por las relaciones que lo componen. Pues tenemos aquí tres relaciones. Si yo elimino una de ellas, por ejemplo, esta de aquí, eliminar, pues ya obviamente se dejará mover en ese eje de libertad. En este caso voy a dar un control Z para retornar otra vez a mis restricciones que tiene la pieza. Vamos con la siguiente pieza. La siguiente pieza entonces va a ser esta que tenemos aquí en pantalla. Voy a decirle abrir, traer mi piecita y voy a acomodar o a rotar la pieza para que tenga más o menos esta posición. ¿Listo? Control C de Constraint para juntar caras. Voy a decirle que me junte esta cara inferior con esta cara de aquí. Un aplicar. Puedo decir en este punto que me junte, por ejemplo, esta cara de aquí. Un aplicar. Inclusive fíjense que tenemos un pequeño espacio aquí, también lo podemos anclar allá atrás. De hecho, vamos a hacerlo para que veamos la variación. Podría decirle que me junte esta cara con esta. También funciona, está perfecto, un aplicar. Y podría indicarle aquí, revisemos qué nos falta. Esta opción, aquí sí podemos implementar la opción de nivelar caras. Quiero que se fijen cómo funciona esto. Y es que si yo aplico Constraint, le indico aquí Flush, puedo tomar estas dos caras y las nivelo. Si quiero que tengan una distancia específica, lo puedo indicar aquí, 10 milímetros o 15, y le digo confirmar. En este caso yo quiero que queden ceros, totalmente niveladas. Voy a decir aplicar y un cerrar. Listo. Vamos con la siguiente pieza. Vamos a revisarla aquí un segundo. Esta piecita, la muestro aquí en pantalla. Vamos a decirle abrir. Traer mi piecita y la voy a acomodar sutilmente con la letra G, recordemos. Clic sostenido mientras voy moviendo hacia los lados, quiero una posición como esta. Voy a decirle constraint, voy a decirle que me junte esta cara, esta de aquí, aplicar. Aquí puedo indicarle que me haga una nivelación de esta cara con esta y de esta cara con esta. Aplicar, cerrar, listo. Tenemos ya nuestra siguiente pieza colocada. Vamos para la última pieza. Vamos a decirle place. Voy a traer entonces esta piecita que tenemos aquí en pantalla. Un abrir. Listo, perfecto, la traemos. Vamos a girar la pieza un poquitico. Esta posición más o menos. Esto nos funciona bastante bien. Voy a comenzar a restringir la pieza. Con C, constraint. Vamos a indicarle entonces que por ejemplo nos junte esta cara con esta cara de aquí. Aplicar. Que nos nivele esta cara con esta. Y que nos nivele esta cara con esta. Aplicar o cerrar. Y tendríamos ya armado nuestro rompecabezas. Si quiero comprobar si hay interferencias entre sólidos, pues recordemos, encerramos todas las piezas, inspeccionar y analizar interferencia. Quiero que se fijen en lo siguiente, y es que tenemos, por ejemplo, una pieza aquí que está interfiriendo, o más bien dos piezas. Tenemos esta y esta de aquí. Nos dice aquí dos interferencias en total, y nos dice las áreas o los volúmenes más bien que están interfiriendo. En este caso vamos a cerrar. Podríamos intentar corregir las piezas a partir de detectar las restricciones. Hagamos aquí una sutil prueba. Tomar como ejemplo esta pieza, donde voy a desplegarla, voy a analizar entonces cuáles son las relaciones asociadas a esa cara y podría entender que son las que están en esta cara. Fijémonos que tenemos también aquí un espacio de juego, donde yo podría separar sutilmente esta pieza. Revisemos esta pieza, las relaciones.
pues primeramente le indiqué a esto que tuviera, por ejemplo, 0 de distancia, pero yo podría modificar esto, por ejemplo, le podría dar un clic y le podría decir que tenga 1 milímetro de espacio, digito 1 y un enter, inclusive hasta todavía tenemos aquí espacio de juego, podría indicarle aquí entonces, no sé, en vez de 1, un 2, y todavía tendríamos aquí algo de espacio justo para la pieza. Revisemos aquí ahora entonces, esto me permite tener un poco de espacio para que esta pieza se mueva hacia la izquierda. Voy a indicarle aquí un clic, voy a comenzar a revisar aquí las relaciones, donde tengo que yo nivele estas dos. Entonces, como esta depende de esta, voy a tratar de ajustar la pieza. Podría ser una opción, comenzar a jugar con las posiciones, distanciarlas a las medidas que yo necesite, o la otra opción es comenzar a jugar con las proporciones de la pieza, donde yo tendría que integrar o entrar en una de las piezas particulares, por ejemplo en esta pieza que me está generando líos, pues yo le doy doble clic y las demás se vuelven translúcidas. Entro al modo de edición de pieza, donde yo puedo ya aquí a validar los bocetos de construcción y ejecutar medidas para hacer cambios. Podría, por ejemplo, cambiar esta medida de 90 y decirle que esto ahora es de 88, un enter, finalizo el boceto. Se ajusta, se reduce la pieza y le digo aquí retornar, pues ya se ajusta a esa medida. Y esto tendrá unas afectaciones y unas implicaciones en términos del ajuste. Pues hay que verificar que de pronto no sucedan estas situaciones que se muestran aquí en pantalla. ¿Listo? En este punto ya es temas de pues dedicarle un poquito de tiempo para hacer las respectivas modificaciones. Aquí sería guardar entonces el ensamble, lo guardamos en la carpetita de piezas, lo guardaríamos como ensamble, rompecabezas, por ejemplo, y lo que resta es eh, cerrar el programa de Inventor. ¿Esto para qué lo hacemos? Para poder comprimir la carpeta y poderla cargar al drive. Va a salir aquí un segundo de esta carpeta, darle un clic derecho y lo podemos hacer con comprimir en archivo zip, una de las opciones. Me generaría este elemento que vemos aquí en pantalla. O si no llega a salir este, le podemos decir clic derecho, mostrar más opciones, añadir al archivo y aquí decirle entonces aceptar. Y nos generaría este archivo aquí. Cualquiera de estos dos es comprimido, pesará si lo comparamos con el original muchísimo menos, pues más liviano, es más de utilidad en el drive. Solo es cargarlo y listo chicos. Vale, espero sea de ayuda y nos vemos en otro video.